es impresionante que nosotros veamos que todo esto que te estoy platicando del bien y el mal, del personaje malo contra Dios, las huestes malas contra la iglesia, en fin, viene precisamente del zoroastrismo. Te invito a que investigues. De hecho, en la bibliografía al principio lo mencioné, uno de muchas escrituras o libros que hay de esto. De ahí vienen las ideas del chamuco, o el diablo, el maligno, ¿sí? Como dicen, los demonios me están atacando, ¿no? Muchos cristianos mesiánicos, en fin, dicen eso. ¿Cómo te va? Pues mira, el diablo me ha estado atacando. ¡Uy, sí! Me está haciendo la vida imposible, es el diablo. ¿Por qué no dices que son tus decisiones? Que estás sufriendo por tus decisiones. O sea, siempre hay que buscar echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Pues bueno, estoy haciendo, pero es que el diablo me ha resistido, no me deja avanzar. Es el diablo. Ahora, no soy abogado del diablo, mis queridos, en ningún momento. Pero para que te des cuenta que a veces las creencias buscan justificar las cosas de nuestras propias decisiones que hemos tomado que no han sido buenas. Con el enoteísmo, ¿sí? El enoteísmo, ¿qué significa? Que crees en Dios, pero que estás consciente y que también crees que hay otros dioses, aunque no los adores, pero hay otros dioses. Eso es enoteísmo. El politeísmo es que adoras a varios dioses. Ahora sí que son diferentes. Enoteísmo, politeísmo. Enoteísmo, adoras un solo Dios, pero estás consciente que hay más dioses. Por ejemplo, los 10 mandamientos, no adorarás solamente a Yud-Heh, Vav-Heh, no adorarás otros dioses. Entonces están diciendo, bueno, Dios es Dios, pero no adores a otros, o sea, está consciente que hay otro. Eso se llama, en los 10 mandamientos, enoteísmo. Eso no es monoteísmo, eso se llama enoteísmo con H. Investígalo. Entonces, pues con el enoteísmo y politeísmo, que son dos cosas diferentes, pues no había necesidad del personaje de Hasatán, porque todos los dioses tenían diferentes roles, ¿sí? Uno echaba fuego, otro era del mar, o sea, algo así para que tengas una idea, ¿ok? Y que estos dioses peleaban entre ellos mismos, el bien y el mal. Ahora, después del exilio, con el monoteísmo naciente, pues fue necesario crear el personaje antagónico que ahora conocemos como Hasatán. Date cuenta, después del exilio, cuando ya empezaron a armar lo que es el monoteísmo a través de los escritos hebreos. En la dimensión del bajo astral, hay espíritus de baja vibración, hay espíritus oscuros que están organizados. Ojo. Ahora, no todos los espíritus oscuros hacen posesión de cuerpos, ¿ok? No todos los espíritus están buscando un cuerpo donde meterse. No, no es así. Los espíritus oscuros sí pueden hacer daño, por supuesto que sí. Pueden hacer daño a los seres humanos, ¿sí? A las almas encarnadas, a los espíritus encarnados como nosotros. Sí pueden hacer daño pues, a través de la brujería, a través de ritos de invocación, de pactos. ¿Sí? Todo eso es real, sí es real y sí pueden hacer daño. Ahora, la influencia de la doctrina de Zaratustra, ¿sí? En la concepción judía del más allá, pues se hizo palpable después del año 168, antes de la era cristiana. En ese año, el rey Seleucida, Antíoco IV Epífanes, ¿sí? Comenzó a perseguir el judaísmo en Palestina. Hasta ese momento, la mayoría de los judíos pensaba, al parecer, bueno, que tanto los buenos como los malos al morir eran recluidos en el Sheol o en el Seol, un lugar triste y tenebroso que albergaba una región de pálidos espectros confundidos. ¿Sí? De alguna manera estaban como describiendo el bajo astral, ¿no? Todavía no habían adoptado la creencia de zoroástrica o del zoroastrismo en una masiva resurrección corporal de los muertos en un futuro después de un día final, de un juicio final. Entonces, las creencias del zoroastrismo ya de ahí viene de que va a haber un juicio final y va a haber una resurrección de muertos, ¿sí? De estos cuerpos.
de persona. Ahí no piensan en la reencarnación, sino el cuerpo. Vamos a pensar que este es el cuerpo que tengo, pues con este voy a resucitar de acuerdo al zoroastrismo. Pues bueno, pero más jóvenes, más o menos como de 30 años. Las creencias del zoroastrismo, que son las que influyen fuertemente en la formación del judaísmo, hablan de la inmortalidad, la resurrección de los cuerpos, juicio final, el envío de los justos al cielo, a un lugar mejor, agradable, y el envío de los malos al infierno. Ahora, todo esto se vino a integrar eventualmente en las expectativas de los fariseos, una secta que transformó el judaísmo mediante un añadido, ¿sí?, de una tradición mosaica escrita en la Torá. Y pues ahí empezó, después ahora sí que del exilio, ya con el segundo templo y todo esto, empezaron a hacer ajustes. En esta ampliación de los credos judíos, pues que se introdujo con los fariseos, tanto el espectáculo del juicio final como la ejecución de los veredictos en los pronunciados que habían establecido en sus creencias contra los malos, pues sin duda viene del zoroastrismo. Es decir, juicio final, resurrección de muertos, cuando mueres pues vas al cielo, a un lugar de espera, con aire acondicionado, bien a gusto, bien chévere, ya después resucitas y vienes a esta tierra. Todo eso viene del zoroastrismo. Ahora, los saduceos, que pues configuraban, sí, en ese tiempo, en esa época, de una parte política en el Estado judío, pues que fue reconstituido en los años 166 al 129 antes de la era cristiana, pues negaron esto de lo que el zoroastrismo se estaba metiendo en las ideas judías. Ellos no lo aceptaron. Entonces, toda esa tradición oral del zoroastrismo metiéndose al judaísmo se pasó a través del judaísmo fariseico o judaísmo fariseo. A través de los fariseos, esta doctrina del zoroastrismo, del zoroastro, pasó a través de los judíos fariseos. Es por eso que dentro del judaísmo hay un grupo donde sí creen en la reencarnación, pero no creen en la resurrección de muertos, de cuerpo y así. Y hay otro sector más fariseo, ortodoxo, que sí creen que va a haber una resurrección de muertos, que va a venir un Mesías, y todos nos vamos a quedar en la tierra y todos vamos a ser felices, ¿no? Eso es de los fariseos, pero que permanecieron en una tradición oral, que lo fueron transmitiendo todo lo que nació en el zoroastrismo. Como los samaritanos, los saduceos, solo creen en la escritura de la Torá, reconocían, ¿sí?, que Yahvé era el Dios único, ¿ok? Y como la Torá no incluye la mención de la resurrección de los cuerpos, pues los saduceos rechazaron este artículo que viene siendo la fe judío-fariseica. Entonces, para que te des cuenta, la resurrección de los muertos no está en la Torá, así como lo menciona. Sin embargo, la reencarnación sí existe. Resurrección de muertos, como lo maneja el zoroastrismo, no está en la Torá. Sin embargo, lo que es la reencarnación sí está. Dos temas diferentes, resurrección de muertos y reencarnación. Saduceos y fariseos. Bueno, entonces estamos hablando de que esta doctrina judía ortodoxa, después de la guerra romano-judía, en el año 66 al año 70 después de la era cristiana, pues empezó a transformarse, ¿sí?, como una parte obligatoria de estas creencias. Los saduceos ya no sobrevivieron a ese desastre del 66 al 70 después de la era cristiana. Pero los fariseos sí sobrevivieron. Entonces, por lo tanto, a partir de esa fecha, el judaísmo fariseico ha sido indiscutiblemente la forma ortodoxa del judaísmo actual. Entonces, en consecuencia, la imagen zoroástrica o del zoroastrismo de las últimas cosas que van a pasar, los últimos tiempos que van a pasar. Ya estamos en los últimos tiempos. Ok. Todo eso ha sido incorporado en la doctrina ortodoxa judía, ¿sí?, que es la principal, es la base de dos religiones importantes, cristianismo y el islam, ¿ok?, o musulmana.
Entonces los credos del zoroastrismo y el judaísmo fariseo tienen un apego, pero un apego impresionante a este plano terrenal. Sí, no se quieren ir de este plano terrenal. Entonces de ahí vienen todas esas doctrinas. De la resurrección de muertos vamos a resucitar con estos cuerpos y aquí nos vamos a quedar, porque esta tierra fue diseñada para que nosotros vivamos toda la vida eternamente, ya con un cuerpo inmortal, ¿no? Bueno, esas son las ideas de fantasías religiosas del zoroastrismo que los judíos adoptaron, judíos fariseicos, y lo tomaron y lo abrazaron, ¿ok? Ahora, por eso la resurrección de los muertos es relevante, ¿sí? Porque todos van a vivir felices en esta tierra. Es una creencia llena de esperanza para los seguidores religiosos del judaísmo fariseico, del cristianismo, del islam, de una parte de los musulmanes, porque no todos así. También los musulmanes tienen una parte de, como los cabalistas en el judaísmo, también los sofis, los musulmanes tienen esa parte, como los cristianos también. Entonces está dividido esto, ¿no? Unos creen en la resurrección de muertos, otros no, igual en estas religiones. Ahora, solo regresarán entonces a la tierra con esa resurrección de los muertos, las personas que hayan sido salvadas del fuego eterno, del infierno, que estaban allá en ese cuarto de espera VIP para poder regresar a esta tierra y quedarse para siempre con un cuerpo inmortal. El judaísmo cree que la tierra fue hecha para los humanos, para que vivan aquí eternamente, pero quiero decirte que no es así. Esto no es así. Es tremendo que el zoroastrismo haya entrado de una manera contundente en el judaísmo y de ahí pasó cristianismo y a los musulmanes. El zoroastrismo, investiga al respecto. Ya en su momento iremos compartiendo también, porque tengo algún poquito de información por ahí, pero esto es lo básico, así como te lo estoy mostrando, eso es lo básico. Ya lo demás son más creencias y ritos que hacían en el zoroastrismo, pero esto es lo básico para que te des cuenta de temas escatológicos que del judaísmo fariseo, los cristianos y los musulmanes, los temas escatológicos, su raíz es el zoroastrismo. Entonces, con esta pequeña enseñanza que te acabo de dar, de este viaje por la historia, nos dimos cómo se van fusionando los dioses y tuvieron que ir haciendo acomodos, tuvieron que ir haciendo ajustes para decir, bueno, ahora en el monoteísmo, bueno, si Dios es el único. Antes pues tenían otros dioses que eran malos y buenos y pues no había necesidad de tener un personaje antagónico porque así eran antes los dioses, pero ahora vamos a tener un solo Dios, entonces ¿qué vamos a hacer con el mal? No, pues este es el único Dios, hizo el bien y el mal, pero el mal hay un personaje. Entonces date cuenta cómo después del exilio entró este personaje, este adjetivo que ahora se vuelve un personaje, un hombre propio, con una actividad, ¿sí? Y que hoy en día así se cree, ¿sí? que así es. Lo que sí quiero terminar diciéndote, en el bajo astral, ¿sí? En la dimensión espiritual, donde están los espíritus de baja vibración de luz, espíritus oscuros, ¿existen? Sí. Sí existen y están organizados. ¿Pueden hacer daño? Sí, pueden hacer daño. En esta serie vamos a ir aprendiendo cómo es que se pueden infiltrar y hacer daño hasta la muerte. Muerte física. El alma no, porque el alma sale del cuerpo, se vuelve espíritu y regresa otra vez a la dimensión espiritual. Pero si ese espíritu estuvo haciendo invocaciones, estuvo haciendo pactos con espíritus del bajo astral y estuvo comunicándose y haciendo cosas, la pregunta es, cuando muere esa persona, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ver en esta serie también la segunda parte, estamos en la segunda parte de esta serie, Dimensión de los Espíritus. Esta es la parte 1. Cada serie por lo general son 4 o 5 enseñanzas. Esta es la primera de esta segunda serie de la Dimensión de los Espíritus. Espero que te haya servido, espero que haya sido de utilidad todo esto. Y esta enseñanza del día de hoy fue precisamente para poderte dar el contexto de un personaje que de algún momento va a relucir en todo lo que estamos hablando de la Dimensión de los Espíritus, para saber, ¿Satán existe? No, no existe. Esa es
el punto final. No existe, fue creado, ¿sí? Fue transformado de adjetivo a un nombre propio de un personaje. Pero aunque no existe, quiero decirte que en el bajo astral están organizados, sí están organizados. ¿Ok? Por el momento vamos a quedarnos ahí. Hay más, no te pierdas las siguientes enseñanzas, compártelo si tú crees que esto es de utilidad para seguir aprendiendo, compártelo. Suscríbete, si no te has suscrito, suscríbete en el canal de Ernesto Rosas, también en los podcasts, también síguenos en los podcasts, Brillemos Unidos. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Amazon Music. Bueno, si el creador de todos los universos no los permite, nos vemos en la próxima entrega, la parte número 2 de esta segunda, ahora sí que de la serie Dimensión de los Espíritus. Soy tu amigo Ernesto Rosas. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Chao.